En la segunda carta de Shaul a Timoteo, él escribe: desde niño has conocido las escrituras que te hacen sabio para salvación. Disculpen esta ruda interrupción, pero cuando Shaul escribió esto a Timoteo acerca de las sagradas escrituras que enseñan a uno el camino hacia la salvación, no se estaba refiriendo a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos o Primera de Tesalonicenses. No, ni siquiera existían. Lo que sí existía era la Torá, los 5 libros de Moisés, los Nevi'im, los profetas, y los Ketuvim, los otros escritos, comúnmente conocidos por el acrónimo hebreo Tanakh. La Torá es la base de las escrituras hebreas. Torá significa las instrucciones o las direcciones, por lo general mal traducidas como la ley. Shaul reconoció a Timoteo que le enseñaba la Torá desde la niñez. Cuando se levantaba por la mañana, se le enseñaba la Torá. Cuando se sentaba a la mesa, se le enseñaba la Torá. Conforme caminaba y cuando se acostaba cada noche, se le enseñaba la Torá y la memorizó. Shaul continúa: toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿De cuáles escrituras habla? De la Torá. Eso no implica que las escrituras del Nuevo Testamento no fueron dadas por inspiración. Solo digo que para cuando Shaul escribió esta carta a Timoteo, sus cartas dirigidas a la iglesia esparcidas en toda Asia no eran consideradas escritura, y los evangelios ni siquiera habían sido escritos. La Torá, junto con los profetas y los otros escritos, eran la base para los creyentes mesiánicos judíos del siglo I. Todos estudiaban y entendían la Torá. Esos son los santos que caminaron con el poder del Espíritu Santo, hicieron señales, milagros y prodigios que nunca han sido duplicados en los trajes domingueros de la cristiandad moderna. Shaul dice que él viajó por numerosas sinagogas a través de Asia, y cada Shabbat razonaba con ellos con las escrituras. ¿Cuáles escrituras cree usted que usó? ¿El Evangelio de Juan o 2 Corintios? Ni siquiera existían. Se puede imaginar a Shaul, un fariseo intelectual, poniéndose de pie entre sus hermanos judíos y diciendo: la razón por la que esto es verdad, hermanos, es porque la semana pasada yo escribí a esto a un grupo de gente en Roma. Se habrían reído de él y lo habrían echado de la sinagoga. No, Shaul probó su fe por las páginas de la Torá y los profetas. El libro de los Hechos registra que los santos de la ciudad de Berea escudriñaban las escrituras diariamente para probar si lo que les enseñaba a Shaul era verdad. ¿Cuáles escrituras escudriñaban los de Berea? La Torá. Esa es la base. No se pueden probar las enseñanzas de Pablo a menos que se encuentren en la Torá. Continuamente está citando la Torá. Cuando usted, al igual que los de Berea, encuentra el lugar en la Torá de donde Shaul le está citando, entonces usted sabe que sus escritos están en contexto. Los de Berea eran educados, escudriñaban la Torá. Shimon Kefa escribió: nuestro amado hermano Shaul les ha escrito a ustedes algunas cosas difíciles de entender. ¿Puede usted identificarse con Pedro? Sí. Algunas cosas que Pablo escribe son muy difíciles de entender porque somos muy parecidos a Pedro. Somos como pescadores, trabajamos por un jornal. No nos hemos criado dentro del estilo privilegiado de Shaul, que pasó la mayor parte de su vida en Jerusalén estudiando la Torá a los pies de uno de los maestros más respetados de su generación, Gamaliel. Shimon Kefa continúa: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen las cosas que Shaul escribió para su perdición, como también las otras escrituras. ¿En qué son indoctos e inconstantes? En la Torá, de la cual Shaul está citando constantemente. Si usted ignora la Torá, no puede entender completamente las escrituras del Nuevo Testamento. Usted termina torciéndolas, destruyendo las escrituras para su propia perdición. Y si usted enseña escritura torcida, termina destruyendo a quienes lo escuchan. La historia ha mostrado que si un pueblo ignora la Torá, empieza a aislar bytes de sonido numerados llamados versículos del Nuevo Testamento, despojan esas declaraciones completamente de todo contexto y luego se agrupan en unos 4,000 campos de batalla de diferentes denominaciones que se identifican más de cerca con los hombres que con el Mesías. Shaul lo puso muy claramente. ¿Cómo es que han propuesto dividirse en cultos religiosos que se sirven a sí mismos? Algunos dicen que son de Shaul, otros
Yo soy de Apolo. Yo soy de Kefa, de Lutero, Calvino, Zwingli, Wesley, Juan el Bautista. Yo no fui crucificado por ustedes y ningún papa jamás se levantó de la tumba. Bueno, sí, acepto que estoy parafraseando un poco, pero es básicamente lo que Pablo diría hoy. Kefa continúa con su advertencia. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Explicación rudimentaria. Las palabras malvado y torcido vienen de la misma raíz que se refiere a torcer una candela. Cuando usted tuerce las escrituras alrededor de su propia agenda e intenta manipular a otros implicando que su esquema personal es la voluntad de Dios, usted está haciendo lo que la Biblia llama hechicería, como obra de la carne. Esta es gran maldad. ¿Cuál es el error de los malvados? Así como dijo el Mesías, ustedes yerran por no tener conocimiento de las Escrituras. ¿De cuáles Escrituras habla el Mesías? Correcto, de la Torá, los oráculos escritos que nos hacen sabios para salvación. Al final del libro de los Hechos, Shaul exclama, hombres y hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Él no se avergonzaba de su crianza. Los fariseos eran ultraconservadores. Tanto Nicodemo como Joseph de Arimatea, discípulos dedicados de Yahshua, también eran fariseos. Como fariseo, Shaul fue enseñado según la manera más estricta de la Torá. Para cuando Shaul tenía 20 años de edad, tenía que saberse de memoria, palabra por palabra, toda la Torá, desde Bereshit hasta Devarim. Ese era el requisito básico para estudiar a los pies de Gamaliel. Pero Shaul dijo que él era más celoso por la Torá que cualquiera de sus compañeros. Era uno de los hombres más inteligentes de su generación. Esa es la razón de por qué Kefa dice que los escritos de Shaul eran difíciles y podían entenderse con exactitud solo dentro del contexto de la Torá, los oráculos escritos de Yahweh. Michael Rood ha viajado alrededor del globo trayendo grandes descubrimientos de arqueología bíblica que emocionan a las audiencias de los seminarios de Un Rudo Despertar. Ahora, individuos, familias, grupos de casa y congregaciones alrededor del mundo pueden experimentar lo mismo, un cambio de vida que cautiva audiencias de todas las edades. Estos seminarios revolucionarios están disponibles en VHS, DVD y audiocassettes para que te acompañen durante tu rutina diaria. Un tesoro que te inspirará y provocará hacia un caminar espiritual. Lo nuevo de Michael es la serie de televisión Un Rudo Despertar, que incluye el episodio que estás mirando. Está disponible en VHS y DVD. Colecciona la serie completa como una herramienta para instruir la familia y acompaña a Michael en la tierra de Israel conforme explora las escrituras desde una perspectiva judía o hebrea. Visita nuestra página web, llama o escribe hoy para su catálogo gratis de recursos rudos y recibe el complemento Revisión Ruda, 60 minutos de video para que compartas con tus amigos, familiares y desconocidos.